Soy el inspector general retirado del Servicio Penitenciario bonaerense, Hugo Marcelo Raskov. Actualmente me desempeño como docente en la Diplomatura Universitaria de Negociación Policial y como director y docente de la Diplomatura Universitaria en Inteligencia para Organismos del Estado y Actividad Pública, organizadas ambas por el Círculo Policial Argentino y la Universidad Abierta Interamericana. Les quiero agradecer la invitación al presente congreso y les quiero dar la bienvenida al mismo. La temática que vamos a tratar no va a ser algo académico, sino va a ser una charla entre camaradas, tratando de explicarles ciertas experiencias y fundamentalmente clarificarles o más bien comentarles cómo es la mediación y cómo es fundamentalmente la negociación y el primer interventor en una situación de conflicto que pueda derivar en una crisis en un establecimiento penitenciario. La característica que nosotros nos vamos a encontrar en el aspecto del trabajo en un establecimiento penitenciario es que estamos dentro de un área circunscripta y asegurada por lo que es un muro perimetral o una alambrada perimetral. O sea, ya de por sí vamos a partir de la base de tener un elemento de contrainteligencia que nos va a facilitar el accionar. Eso, más que nada, desde los aspectos que van a dar en caso de que el conflicto se transforme en una crisis, en la delimitación de las distintas zonas de seguridad. Al ser este un congreso con una modalidad sincrónica, les sugiero, por favor, si tienen a bien, ver los videos de los profesores Washington Pereira y Miguel Sileo, porque en sí lo que sería es complementar el marco teórico referencial que van a dar ellos dos a un ámbito penitenciario. Bueno, el personal penitenciario que tiene sus funciones dentro del sector intramuro de cualquier dependencia carcelaria o penitenciaria, fundamentalmente vive haciendo una mediación. ¿Por qué? Porque está en permanente interrelación con el interno y haciendo el primer paso de lo que es un proceso de la investigación, que es la observación. Está permanentemente observando qué es lo que está haciendo, qué es lo que pasa, qué es lo que deja de pasar, cómo interactúan entre ellos, cómo interactúan con el personal, cómo interactúan dentro del pabellón, cómo interactúan cuando sale a patio de recreo, cómo interactúan en las escuelas, cómo interactúan cuando vienen de otras dependencias a llevar a cabo un traslado, cómo interactúan cuando van a un sector intramuros a hacer alguna actividad, o extramuro como son los departamentos judiciales, hospitales, y cómo interactúan cuando vienen sus visitantes. El personal penitenciario permanentemente vive llevando a cabo una actividad de mediación para mantener el orden y el equilibrio dentro de lo que es la actividad que se desarrolla. Bien, ahora, cuando sucede un incidente, cuando un conflicto se traslada a un aspecto de una crisis, en una unidad penitenciaria, el accionar del agente penitenciario es lo más parecido a lo que puede ser un submarinista, ya que tiene que ir compartimentando, cerrando las esclusas, cerrando los canceles de los distintos pabellones a los efectos de que esa situación no se propague. Tiene que tener la firmeza y la sangre fría de llevar a cabo esa actividad y sin importar si a un camarada
lo toman de rehén en ese momento. ¿Y por qué es eso? Porque si se produce una situación de crisis, por ejemplo, en una apertura en un pabellón, para ir a trabajar, para ir a escuela, o en un cierre, en un pabellón abierto, en el cual están todos los internos dispersos y les tienen que meter dentro de sus respectivas celdas. Si el hombre encargado del cancel no produce un cierre inmediato, esos internos pueden llegar a tomar los pasillos y propagar la situación de crisis a otro lugar. O sea que si tiene que sacrificar en ese momento que quede de rehén un camarada, lo debe llevar a cabo por el bien de la seguridad de todo el establecimiento. ¿A qué se debe eso? Ya habrán visto con las distintas exposiciones que una crisis se asemeja mucho a lo que es el vuelo de un avión. Los momentos más riesgosos son el inicio y el aterrizaje, o sea, el despegue y el aterrizaje, lo que se hace referencia a que en la situación de una crisis en una cárcel, los momentos más caóticos van a ser cuando la misma inicie y sobre el final de la misma, ya sea la rendición o el accionar táctico. Y mientras se vaya desarrollando esa crisis va a ser el vuelo, y como todo vuelo va a ser agradable o con altibajos, con pozos de aire. Eso son los indicadores de violencia que se van a ir produciendo durante esa crisis y va a ser los progresos de la negociación. Cuando se produzca ese tipo de intervención, ese hombre que va a llevar a cabo el cierre del cancel va a cumplir una función muy importante porque va a ser el primer interventor. Va a ser la primera persona que represente lo que es la autoridad de mando de la fuerza para con los captores. Y digo los porque normalmente se van plegando distintos internos a la situación de la crisis. Allí la otra función que va a llevar a cabo es la de dar la alarma correspondiente para que vengan grupos de intervención rápida o autoridades que vayan a negociar. Cuando se produce este tipo de crisis, el operador debe llevar a cabo el CAN, le decimos nosotros, y hacemos un juego con el perro para poder recordarlo. CAN, contenemos la situación, la aislamos y, de ser posible, comenzamos a negociar. Ahí van a venir normalmente los grupos que tengan las unidades para tratar de disuadir el accionar mediante la presencia o mediante el uso del accionar táctico, ya que lo que no se pueda solucionar en los primeros 5 minutos de iniciado la crisis va a tener que ser llevada a cabo posteriormente mediante un proceso de negociación. Normalmente el primer interventor, como dije recién, va a recaer en la figura de la persona que hizo ese cierre de cancel y que aisló la situación. Pero ¿qué ocurre? Normalmente el prestigio de ese efectivo y su nivel jerárquico no le da posibilidad de respuesta para con los captores. Por lo tanto, normalmente quienes llevan a cabo la negociación son los jefes de penales o jefes de vigilancia y tratamiento, depende la fuerza en la que ustedes estén trabajando o donde se produzca el incidente, o algún subdirector o director de la dependencia que tenga ascendencia sobre los internos. Porque acá lo que vale mucho es la palabra y la confianza que vaya a existir entre los captores y el negociador, que no es negociador en sí, sino es primer interventor ante la situación del inicio de esta crisis.
Cuando esta crisis no puede llevarse a cabo la resolución mediante ese accionar táctico inicial o la negociación previa, ahí se tiene que poner en marcha un segundo estamento, que es la convocatoria de negociadores o miembros de fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque toda crisis tiene un inicio y final, y fundamentalmente en una institución carcelaria no se puede dejar que esa crisis perdure en el tiempo, porque estamos entrando en un estado de anarquía. Entonces, ante eso, la opción final es la utilización de los negociadores y de las fuerzas especiales para llevar a cabo una resolución, ya sea desde el punto de vista del accionar del negociador o, de ser necesario, una opción táctica. Cuando estamos hablando de la primera etapa, del accionar del primer interventor, fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que si bien por un lado se va a estar negociando, por otro también se tiene que ir preparando las distintas áreas de una dependencia penitenciaria para el momento de la rendición y finalización de la crisis. Por lo tanto, se tiene que preparar el sector en el cual va a ser separado el interno del resto de la población. Se tiene que tener preparado el sector de sanidad de la dependencia en caso que haya algún herido. Se tiene que tener preparado los cuerpos de bomberos propios de la dependencia o de personal capacitado para resolver un siniestro con situación de fuego, y se va a tener que tener preparados vehículos para evacuar en caso que algún efectivo o interno esté herido y no pueda llegar a ser atendido dentro de la dependencia en la cual se encuentra. Es fundamental eso, porque no solamente nosotros cuando empezamos a trabajar en una etapa de primera intervención tenemos que tener en cuenta el accionar directo, lineal, punto a punto, sino que tenemos que ir viendo las consecuencias a posterior que tenemos que evaluar para poder desarrollar y llegar a una finalización clara, concreta y lo menos violenta posible de la crisis que se produjo. En la época de pandemia, les quiero aclarar un temita muy puntual, porque no voy a utilizar el término. Nosotros tenemos dos tipos de crisis, que son las crisis expresivas y las crisis instrumentales. Las crisis expresivas son en una situación en la cual nosotros, porque nos encontramos en una situación de un brote violento, llevamos a cabo una acción, y esa acción puede llegar a ser una toma de un rehén, y encontrarnos que después que tomamos al rehén no sabemos qué hacer con él, porque no fue algo planificado. Y una crisis expresiva, instrumental, es cuando nosotros utilizamos al rehén como un instrumento para poder llevar a cabo un objetivo que nosotros ya planificamos de antemano, como puede ser una fuga o tratar de obtener un traslado. ¿Por qué? Porque si tengo problemas de convivencia con algún interno, la forma que me puedo ir es solicitando ser refugiado ante las autoridades o pedir un traslado por problemas de convivencia, lo cual va a hacer bajar mi prestigio como interno dentro de los códigos carcelarios, y es totalmente distinto si ese traslado se provoca a raíz de una situación violenta que generé, ya que al llegar a la nueva dependencia en la cual me van a alojar, voy a llegar ya con un, entre comillas, cartel distinto a que se hubiera llegado refugiado por haber pedido a las autoridades que me saquen por tener problemas. El hecho de las pandemias, de la pandemia, trajo aparejado
que en muchos establecimientos se tuvieran que suspender las visitas. Y hay lugares que han optado por la videoconferencia por cuestiones económicas que quizás puedan llevar a cabo la adquisición de elementos para que el interno esté intercomunicado con su familia mediante el elemento tecnológico de una videoconferencia. Y en otros lugares se ha permitido el uso de celulares. La problemática que trae aparejado el uso del celular es que a través del mismo, al no restringirse qué es lo que se está transmitiendo y perder el control sobre la comunicación que hay entre un interno con otras unidades, con otros internos, porque no lo usan solamente, ustedes lo habrán visto, para comunicarse con su familia, sino que hay hasta publicaciones en redes sociales del accionar de los mismos. Esto puede traer aparejado que a través del uso de esa telefonía celular que fue autorizada a raíz de la pandemia, puedan ponerse de acuerdo los internos para llevar una crisis instrumental concatenada a distintas unidades penitenciarias, lo cual en algunos casos depende los recursos de la fuerza, se puede hacer hasta insostenible para darle una solución a toda la situación de crisis simultánea. Bueno, a grosa manera esto es lo que les quería dejar como una breve charla. Tengan en cuenta que tratar de hablar de una negociación, una intervención de crisis en ámbitos carcelarios no lo podemos hacer en menos de 6 horas, y en un tiempo tan acotado. Es simplemente una breve introducción a la temática que yo voy a quedar abierto a través de la organización para responderle las dudas que ustedes tengan al respecto y estar de esta manera comunicados con ustedes y salvar, si está dentro de mi alcance, las dudas que ustedes tengan. Les agradezco la atención y será hasta una próxima ocasión en que nos podamos ver. Gracias nuevamente por la invitación efectuada por la organización para que pudiera estar presente en esta charla, aunque sea sincrónica. Gracias a todos, hasta la vista.